¿Qué tal? Bueno, postulamos, o al menos intentamos postular una formulación débil para el problema Stokes. Nos topamos con un problema de que nuestra formulación débil ni siquiera tenía interpretación en sentido de distribuciones, lo cual ya de entrada te dice, carajo, algo anda mal, algo está incompleto. Perdíamos la información de la presión y otra vez algo está incompleto. Ajá. Entonces, hay una manera de recuperarla, y recuperar la solución clásica y recuperar la presión y que todo tenga sentido, ¿sí? Es a través de una herramienta, un teorema que se llama la desigualdad de Necas, ¿okay? Llegar a ella es complicado, ¿sale? Vamos a tener que introducir el concepto de regularizador, pero para funciones en h a la menos 1, ¿va? Entonces voy a dar algo que les conocen de teoría de distribuciones, pero se los voy a dar otra vez porque lo vamos a usar bastante. ¿Ok? Y yo lo di y no le puse la atención que realmente merece, pero es porque realmente no lo usamos en el curso de parciales 2. Lo vamos a usar ahorita bastante. Ajá. Entonces, todo esto es para ver la desigualdad de Necas. Y aquí va, en la C va pues va algo, no sé qué es. Va. Entonces les recuerdo que h a la menos 1 de omega eran todas las distribuciones tales que U es la suma sobre alfa, en este caso menor o igual a 1, de parcial alfa de F alfa, ¿okay? Con F alfa de 2 omega, ¿sí? Y además la norma de U en h a la menos 1 de omega era igual al ínfimo de la suma sobre alfa menor o igual a 1 de F alfa a la P del F de omega aquí me faltó es en L2, permítanme. Y donde el ínfimo se toma sobre todas las familias F alfa tales que U es la suma de esto. Si se acuerdan, vimos que la representación no es única, ¿no? ¿Sale? Vemos que de hecho sumándole la derivada de una función armónica, teníamos como teníamos la falta de unicidad, ¿no? ¿Okay? Entonces esta es la definición de la sección, me parece que es la 1, ¿no? Sí. Definición 1. Para una distribución L en E' de Rn, definimos la función
L epsilon de x como L con eta epsilon de x menos la evaluación, y esto es L convolución eta epsilon evaluado en x. ¿Se acuerdan de esto? Había dos tipos de convoluciones para distribuciones, ¿no? Uno era este, la convolución de una distribución con una función de prueba. Y el otro era la convolución de una distribución con una distribución de soporte compacto. La diferencia entre ambas es que la convolución entre L, entre una distribución y una función de soporte compacto, era una función, mientras que la otra era una distribución. Entonces esto es una función, ¿va? ¿Por qué? Porque vean, el parámetro es x, esto es un escalar ya, este emparejamiento ya es un escalar, ¿sale? Entonces esto es una función, y de hecho se podría demostrar, lo voy a hacer otra vez, que esto es infinitamente diferenciable. Es C infinito en Rn para cada epsilon mayor a 0. La demostración es estándar, ¿ok? Sí, me lo voy a echar, ni modo. Demostración, bueno. Como eta epsilon de xm menos y converge a eta epsilon de x0 menos y en las funciones de prueba. Acuérdense de eso. Necesitan que haya un compacto que contenga los soportes y que dentro del compacto se dé la convergencia uniforme de la función y todas sus derivadas, ¿va? La existencia de ese compacto viene asegurada gracias al soporte de eta epsilon, ¿va? Y la convergencia uniforme es gracias a que la función es continua y restringida a un compacto, bueno, pues uniformemente, ¿sale? Esto es cuando xm tiende a x0, ¿va? Y L es continuo. Entonces tenemos que la composición L epsilon de x es una función continua. ¿Sale? Entonces, si llamamos x' igual a x1 hasta xn menos 1 y y' igual a y1 hasta yn menos 1, entonces x' es x', xn, ¿ok? y, yn. Ahora sea x', xn fijo y h igual a h', hn, ¿sale? Entonces, eta epsilon de x' menos y', xn más hn menos yn menos eta epsilon de x' menos y', xn menos yn sobre hn, esto es igual a la parcial respecto de la parcial de eta epsilon respecto de xn de x' menos y', xn más teta hn menos yn con teta mayor a 0 menor a 1. Entonces aquí estoy haciendo dos cosas. Uno,
Voy a hacer la prueba nada más en la última componente, probar que es diferenciable en la última componente y ustedes hacen la prueba en lo demás. La prueba es exactamente la misma, ya la conocen. ¿De dónde se da esto? Teorema del valor medio, ¿sí? Ok, ahora eso converge en las funciones de prueba a la parcial de eta epsilon respecto de xn, x' menos y', xn menos yn. Ajá. En las funciones de prueba si la norma de h, la norma euclidiana, tiende a 0. ¿Sale? Por lo tanto, la parcial respecto a xn del epsilon x es el límite cuando eta xn converge a 0 del epsilon de x', xn más delta xn, menos, sí, aquí es, menos L epsilon de x', xn, ajá, sobre delta xn, ¿va? ¿Sale? O sea, el hn es el incremento, el delta xn, ¿sí? Ahora esto es el límite, delta xn tiende a 0 del emparejamiento de L con la parcial de eta epsilon respecto de xn, de x' menos de evaluación y xn más teta delta xn menos la evaluación, ¿sí? Usando la definición, ¿no? Del epsilon. Y claro, esta fórmula. ¿Ok? Por lo tanto, la parcial del epsilon respecto de xn es el emparejado por la parcial de x menos respecto de xn. Ajá. ¿Por qué? Porque como esto converge en las funciones de prueba a esto de acá, como L es una distribución, pues eso es igual a esto, ¿sí? ¿Okay? Recuerden que es continua con esa topología. Pero pues esto ¿qué es? Por definición de la convolución, esto es L convolución, la parcial de eta epsilon respecto de xn, ¿sí? Okay. Entonces, de la misma manera, se prueba aquí de alfa x, esta convolución existe y es continua. Además de alfa x de L convolución con eta epsilon, esto es el emparejamiento de L con la derivada alfa x
delta epsilon en x menos esto, por definición es L, convolución de alfa x delta epsilon. Y notemos, esto lo hemos hecho antes, que derivada alfa x delta epsilon x menos y es menos 1 al módulo alfa derivada alfa y delta epsilon x menos y, cambiando la derivada alfa x por la y. Entonces L emparejado con derivada alfa x delta epsilon x menos y, esta es la evaluación, entonces cambio la derivada por la de la evaluación, menos 1 a la alfa L emparejado con d alfa y delta epsilon x menos y, ¿ok? Y pues ahora sí, ya que cambié a la variable de la evaluación, aplico la definición de derivada distribucional, y esto es derivada alfa L con delta epsilon x menos y, ¿sí? Que es derivada alfa L convolución delta epsilon, ¿sí? Que es por definición la de alfa L epsilon, ¿sale? Entonces ahí está. Ok. Definición 2. Sea beta una función de corte tal que beta, pues no es igual a 0, esto está de más. Beta x es 1 sobre la bola de radio 1 con centro en 0, y el soporte de beta está contenido en la bola de radio aquí 2 cerrada con centro en 0. Definimos B epsilon como beta, epsilon como beta en epsilon x, para epsilon mayor a 0, menor a 1. Entonces beta epsilon, ¿okay? Esta sucesión es una sucesión de funciones de prueba en R, ¿sí? Entonces, para una F distribución, definimos la función S epsilon F de x como beta epsilon de x por F epsilon de x, que es beta epsilon de x por el emparejamiento de f con eta epsilon de x en la evaluación. Esto es para todo x en Rn. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de esto? Este va a ser mi regularizador, el análogo. ¿Por qué no pueden tomarse nada más este? Porque pues en sí no tiene soporte compacto. Fíjense, esto es una función C infinito por una de corte. Esto es una función de prueba en Rn. Lo que vamos a mostrar es que
las funciones de prueba son densas en h a la menos 1. O sea, fíjense qué interesante. Las funciones de prueba son densas en h a la menos 1. ¿Cómo? Con esto. Vamos a probar que esto converge en la norma de h a la menos 1. ¿Sale? La norma que les di, por eso les puse el recordatorio al principio. Ahora, lo único que no sé, pues sí me da tiempo. Vamos a probar la siguiente proposición, que le va a dar significado a esto. Proposición 2. ¿Ok? Tenemos que ese epsilon de f es una función de prueba para toda f distribución en Rn. ¿Ok? Y cualquier p que pertenezca 1 a infinito y f en LP de Rn, tenemos que ese epsilon de f en LP de Rn es menor o igual que f en LP de Rn. Es decir, esto me está diciendo que este regularizador es continuo, ¿va? Y además, el gradiente de ese epsilon f en LP de Rn es menor o igual que una constante entre epsilon por la norma de f en LP de Rn. ¿Okay? Y más bien aquí dice, y para cualquier f, para cualquier p aquí, si f está acá, entonces eso. ¿Ok? Bien, demostración. De entrada, como L epsilon es infinito de Rn y beta epsilon es de corte, particular es una función de prueba, entonces beta epsilon por L epsilon es una función de prueba. ¿Sí? Luego, para una f que pertenece a LP de Rn, se tiene que, y hay que escribir la definición de su regularizador distribucional. Se tiene que ese epsilon de f en x, pues esto es beta epsilon de x, y fíjense, como f está en LP, pues es un funcional regular, su emparejamiento es integral, entonces esto es la integral en Rn de f de x por beta epsilon de x menos y, o sea, se reduce a la regularización usual, ¿no? Esto es beta epsilon de x por f epsilon de x. Ajá. Entonces, ¿sale? Acuérdense, esto es el regularizador. Entonces, ese epsilon de f en LP de Rn
es igual a beta epsilon por F epsilon en LP de Rn. Nada más que esto, eso de ahí, fíjense, eso es menor o igual que F epsilon de LP de Rn. ¿Por qué? Pues eso es porque la beta epsilon pues es mayor, igual a 0, menor o igual a 1, ¿no? Y por ser regularizador, esto ya lo saben, el regularizador es un mapeo continuo, y de hecho ustedes creo que lo probaron en alguna tarea, pues menor o igual que la norma de F en LP. Y de hecho se prueba con desigualdad de Young, ¿no? Es fácil. ¿Va? Bien. Luego, ahí está una. La parcial respecto de xy es epsilon f de x es la parcial respecto de xy de beta epsilon x por f epsilon x, otra vez el regularizador usual, y esto es beta epsilon x parcial xy de f epsilon x más parcial xy de beta epsilon x por f epsilon x. Nada más una regla del producto, ¿no? Escribiendo la definición, esto es beta epsilon por la integral de f de x parcial xy beta epsilon x menos y de y más parcial xy de beta epsilon x por f epsilon de x. Ahora, notemos que la parcial xy de eta epsilon es 1 entre epsilon por regla de la cadena por la parcial xy de eta regularizado, ¿no? O bueno, no regularizado, más bien cambiado su argumento, ¿sí? ¿Sale? ¿Ok? Y además, el supremo sobre x en Rn de la parcial de xy de beta epsilon es el supremo de la parcial xy de beta epsilon x, que es igual a el supremo sobre x en Rn de epsilon por la parcial xy de beta x estoy abusando un poco de la notación, pero esto es por regla de la cadena. ¿Sí? Y esto es menor o igual que el supremo, cuando x está en Rn, ¿okay?, por la parcial xy de beta x, que a su vez es menor o igual que 1 entre epsilon
por el supremo con X en Rn de la parcial XY de beta X. ¿Qué hice? Esto es cuando epsilon es mayor a 0, menor o igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que la norma de la parcial XY es epsilon f de X en LP de Rn es menor o igual que 1 entre epsilon por beta epsilon f epsilon en LP de Rn, ¿okay? Más parcial XY de beta epsilon por f epsilon en LP de Rn, pero pues cada uno de estos es menor o igual que un factor de estos, 1 entre epsilon por f epsilon LP de Rn más una constante c por f epsilon LP de Rn. ¿Sí? Siendo la constante c, pues esto ya está dado, ¿no? Ya estuvo. ¿Okay? Por lo tanto, la norma del gradiente de ese epsilon f de x, la norma LP de Rn, menor o igual que c entre epsilon por f en LP de Rn. ¿Sale? ¿Okay? Y ahí está el resultado. La siguiente proposición, lo que vamos a hacer es probar que ese epsilon de f converge a f en h a la menos 1, cuando f es una distribución en h a la menos 1. ¿Sale? Por el momento, vamos a dejarle aquí.